Buenas noches, eh, estimada profesora Milagros Guamán y compañeros todos en general. El día de hoy estamos reunidos aquí para hablar sobre los entornos virtuales de aprendizaje. La educación virtual se ha dado desde hace mucho tiempo, pero a raíz de la pandemia, que es el COVID-19, se ha visto en la necesidad, sobre todo el nivel educativo, en orientarnos a prepararnos para poder trabajar lo que viene a ser la educación de manera virtual. Si bien es cierto, los maestros nos vimos por decirlo así, con esa capacidad de poder profundizar ciertos contenidos para que sean nuestras clases más interactivas. Es así que utilizamos diversas plataformas, como por ejemplo lo que son las gamificaciones, lo que son las aulas virtuales, etcétera. Pues bien, nuestro grupo vamos a trabajar en esta oportunidad sobre EVA, más conocido como entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a presentar primero lo que son los conceptos, las características, los aportes a la educación. Asimismo, daremos también a conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los roles del docente, del estudiante y otros agentes, así como viene a ser también la evaluación que se dan en los entornos virtuales. Y finalmente, vamos a enfatizar sobre los criterios de calidad y los desafíos que presentan los EVA. A continuación, pasamos con los integrantes. Los integrantes están conformados por Cecilia Carrillo, que es ingeniera informática egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. José Santos Toledo Vega, licenciado en Educación, egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Rita, que es licenciada en Educación Secundaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego tenemos a Carmen Julia Seminario Castro, licenciada en Educación Inicial, egresada de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Rosely Montesinos Chunga, traductora e intérprete egresada de la Universidad Ricardo Palma. Y quien les habla, Mariela Hernández Zúñiga, egresada de Educación Secundaria de la especialidad de Matemática Física del Pedagógico de Monterrey. Pues bien, vamos a dar inicio sobre el concepto de los entornos virtuales. ¿Qué entendemos por entornos virtuales, más conocidos como EVA? Según Silva, un entorno virtual de aprendizaje es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea este completamente a distancia, presencial o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones. Bien, entonces lo que viene a ser EVA es un espacio educativo alojado en la web, ¿no? Está conformado por distintas herramientas, como anteriormente les acabo de mencionar. Herramientas informáticas que van a ayudar a la interacción didáctica entre los estudiantes, el maestro y los recursos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en la imagen, podemos visualizar aquí varios estudiantes, ¿correcto? Que se están, en este caso, afianzando lo que viene a ser la educación virtual. Pues bien, en la educación virtual podemos darnos a conocer de que estamos trabajando dentro de un aula virtual. Esta aula virtual está conformado por diversos recursos, materiales, incluso también un medio de comunicación que se puede dar entre los docentes, tanto con los estudiantes, y cualquier, en este caso se le podría decir cualquier duda, puede ser de una manera más directa y se puede dar una comunicación. A continuación vemos las características del EVA.
Según Mueller, propone una serie de características en relación al sistema que debe cumplir un EVA. Flexibilidad. Debe ser flexible. En este caso debe ser un acceso, los contenidos deben tener un acceso flexible. Debe ser interactivo, es decir, debe estar la interacción entre el docente, estudiantes y los recursos. Asimismo, también tenemos que combina distintos recursos, como puede ser videos, páginas web, imágenes, etc. Facilita el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Aquí los estudiantes pueden interactuar con sus compañeros, realizar trabajos. Luego tenemos que admite varias configuraciones, es decir, las tareas o las actividades que se puedan enviar al maestro lo puede realizar de diversas formas, diversos formatos. Y también debe existir una retroalimentación. Aquí el docente debe aportar en el alumno y darle algunas indicaciones en lo que posiblemente esté fallando o también felicitarlos por algunos logros. Vamos a ver algunos aportes a la educación. Según Bermúdez, nos dice que el profesor es un agente cultural y un mediador entre los productos sociohistóricos y los procesos de apropiación de los alumnos. Es decir, el docente es quien estructura las situaciones de aprendizaje, organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los estudiantes de las estrategias y modos de actuar. Plantea los retos, brinda modelos, sugerencias alternativas, ayuda y guía paulatinamente la ampliación de la zona de desarrollo potencial y el tránsito del control externo al interno individual. Es decir, en este caso, el docente es un guía y el alumno es el que mismo propicia sus aprendizajes. En esta imagen podemos observar al docente, que es prácticamente como el enchufe, el motor, que va a ayudar a los alumnos, los va a incentivar y se va a dar a conocer, en este caso, dar algunas herramientas para que el alumno pueda propiciar su propio aprendizaje. Estas herramientas pueden ser algunos recursos como redes sociales, blogs, las wikis, ¿no? Las gamificaciones, para que sus clases sean más interactivas, realizar de repente con juegos, ¿no? Interacciones, realizar trabajos colaborativos donde el alumno tenga que investigar y elaborar sus propias conclusiones. También le va a servir para que los alumnos puedan organizarse con sus compañeros y asimismo lograr su propio aprendizaje. Pues bien, aquí les quiero mostrar. Hola, mi nombre es Manuel Area y te hablo desde la Universidad de La Laguna. Hoy quisiera abordar el tema del papel o las funciones de un docente en los entornos educativos online. Plantearnos cuál es el papel o deberían ser las funciones pedagógicas de un docente en los entornos online, yo creo que, por responderlo en pocas palabras, tendría que ser el papel que siempre ha tenido el profesor en cualquier espacio educativo, sea presencial o a distancia, que es el crear condiciones, situaciones, para que los estudiantes obtengan experiencias de aprendizaje que sean valiosas. ¿Y qué entendemos por experiencias de aprendizaje valiosas a través de entornos online? Pues yo diría, en pocas palabras, que una de ellas es que nuestros estudiantes se conviertan en los protagonistas de cualquier proyecto de aprendizaje, evidentemente, en este caso, a través del ciberespacio, a través de la red. Y esto implica la utilización de wikis, de blogs, de redes, etc. Es decir, la idea es que en los entornos online obtener experiencias de aprendizaje sea a través de ese protagonismo, de esa actividad clave que tienen que desarrollar los estudiantes utilizando los recursos digitales. Una segunda idea es que los alumnos sean los creadores del conocimiento, los creadores de cualquier contenido
de información y a la vez los creadores de los objetos digitales que integran o incorporan ese contenido, ese conocimiento. Y esto significa que nuestros estudiantes tienen que generar y plantearles tareas para que elaboren textos, que elaboren hipertextos o documentos hipertextuales, que adopten formato de imágenes, de audiovisuales, que sean incluso objetos digitales físicos, como pueden ser los robots, aplicaciones o apps para software educativo, etcétera. Es decir, que nuestros estudiantes sean protagonistas no solo de aprendizaje a través de la red, sino de creación de, como digo, de contenidos y objetos digitales. Y a la vez yo defendería que una tercera idea es que generemos entornos para que nuestros estudiantes, además de protagonistas, de creadores, sean capaces de construir y apropiarse del saber, del conocimiento, que lo construyan personalmente, ¿no? Y evidentemente esa construcción sea a través o a partir de la experiencia, no de la recepción del saber o del conocimiento, sino la construcción a partir de esa experiencia que los estudiantes obtienen en los entornos digitales. Y hay un concepto muy vinculado en esa forma de apropiarse del conocimiento, que es el concepto de play, es decir, de que los alumnos sean capaces de generar su propio Personal Learning Environment, su entorno personal de aprendizaje, que incorporaría todos los objetos que van creando, selección de recursos web que ellos utilizan habitualmente, reflexiones personales, autoevaluaciones, bueno, todo ese. Bien, aquí en el video hemos visto sobre el rol del docente, que ya no es como anteriormente se daba, donde el docente brindaba información al estudiante y el estudiante simplemente se limitaba a copiar o a interpretar lo que el docente le decía. En este caso, aquí el docente cumple la función de un guía, ¿no? Más que todo es un guía donde el alumno va a tener que buscar información a través de lo que es internet, páginas de internet, va a sacar conclusiones, va a organizarlo, de repente lo puede plantear en un organizador visual y va a tener un conocimiento más significativo para él. Pues bien, a continuación voy a dar el pase a mi compañera Rosely Montesinos, quien nos va a hablar sobre lo que vienen a ser los tipos y ejemplos de LEP. Muy buenas noches a todos. Gracias por el pase, compañera Mariela. Buenas noches, profesora Milagros Guamán. Buenas noches, compañeros. Siguiendo el tema de entornos virtuales de aprendizaje, en esta ocasión a mí me toca profundizar un poco más acerca de los tipos de entornos virtuales de aprendizaje. Bien, ¿qué tipos de EVA podemos utilizar? Pues existen muchos entornos que promueven las prácticas educativas, y el principal modelo de entorno virtual al cual vamos a hacer referencia son las plataformas e-learning, ¿no? Vamos a decir que las plataformas e-learning son las más utilizadas en las instituciones educativas, ya que ofrecen un abanico de posibilidades en cuanto a herramientas. Estas, además, ofrecen módulos, ¿no? En los cuales, bueno, permiten la creación de aulas virtuales, produciéndose así la interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos, como también la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la participación en foros, chats y una amplia gama de herramientas adicionales. Es también preciso mencionar que así como existen plataformas gratuitas, también existen plataformas virtuales de pago, ¿no? La cual su instalación y configuración requiere de conocimientos informáticos. Ahora, en segundo lugar, podemos mencionar a los blogs. Vamos a decir que los blogs son una herramienta un poco más conversacional, ¿no? Con temas y esquemas organizados que promueven el debate, que promueven el intercambio de opiniones, facilitando así la intervención de todos los usuarios de una manera un poco más colaborativa.
Esta configuración otorga un carácter conversacional o de diálogo, que es la característica más distintiva de los blogs, y los hace ideales para generar interacción entre los alumnos en relación a un tema o tarea y lograr la construcción compartida de conocimientos sobre una cuestión determinada. En tercer lugar, podemos mencionar a las wikis. Podemos decir que las wikis tienen un carácter más discursivo, ¿no? Aquí cada usuario puede intervenir como en el blog, pero en este caso se produce la edición, ¿no? Los usuarios pueden ampliar, modificar e incluso pueden suprimir lo que algún compañero ya ha redactado anteriormente. De esta manera los participantes van co-creando juntos un contenido dado y se convierten en coautores de una publicación, de un proyecto, de una producción. Y finalmente tenemos a las redes sociales. Se puede decir que las redes sociales son la última tendencia de aprendizaje, ¿no? Ellas te permiten el fácil y rápido intercambio de información. Ellas incluyen herramientas que permiten la publicación de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo como foros, chats y correo electrónico interno. Ahora les voy a hablar un poco acerca de ejemplos de entornos virtuales de aprendizaje. Si hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, no podemos dejar de mencionar a uno de los más conocidos, como lo es Moodle, ¿no? Este es un entorno de aprendizaje gratuito que permite a cualquier institución educativa poseer un completo sistema de cursos online. Segundo, podemos mencionar a Camilo. Esta es una plataforma LMS Open Source, creada y desarrollada por la Asociación Camilo, que es una institución sin fines de lucro, que busca disponibilizar tecnologías educativas para todo el mundo, ¿no? Como lo dice el logo, que es un camaleón, precisamente esta organización busca eso, ¿no? Lo que hace un camaleón, ¿qué hace? Que es adaptarse a todo tipo de proyectos y learning. También tenemos como ejemplo Google Classroom. Creo que todo el mundo ha utilizado Google Classroom. Esta es una plataforma que ha tenido una explosión en su uso a raíz de la pandemia global. Es de uso muy sencillo, ayuda a colegios e instituciones educativas a poder brindar clases online de manera fácil y sencilla. Lo que podríamos decir acerca de Google Classroom es que tiene una deficiencia con respecto a las funcionalidades, ¿no? Lo cual crea lo cual lo vuelve un poco limitante cuando se quiere hacer proyectos educativos un poco más complejos. En cuarto lugar tenemos a Edmodo. Si bien es cierto, Edmodo no está en realidad clasificada como una plataforma LMS, no podíamos dejar de mencionarla, porque su utilización es cada vez más frecuente, ¿no? Edmodo también se caracteriza por tener la capacidad de utilizar el microblogging. El microblogging viene a ser la utilización de blogs, SMS, mensajería instantánea y redes sociales al mismo tiempo, ¿no? Dejándole al usuario la potestad para elegir a quiénes va a ir dirigido sus publicaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser su público? Esta es una red educativa que permite la comunicación entre estudiantes y profesores en un entorno cerrado y privado. También tenemos Schoology. Schoology es un entorno virtual de aprendizaje que tiene un plan gratuito, integra todas las funciones de un LMS y además también incluye herramientas como Google Drive y Khan Academy. Y finalmente, esta es una plataforma virtual que creo que todo docente ha utilizado, que es Trello. Este es un programa de colaboración entre profesores para organizar las clases y planificar los cursos. Finalmente, me gustaría mostrarle algunas imágenes. Esta, por ejemplo, es un esquema sacado de la web. Es acerca de los entornos virtuales de aprendizaje y hace una selección de las herramientas web 2.0. Entre ellas tenemos a las plataformas virtuales, ya antes mencionadas, y aquí selecciona todas las plataformas virtuales que podemos utilizar, algunos recursos y herramientas para hacer videos, para los audios, para la comunicación,
aquellas que podemos utilizar para imágenes, para marcadores sociales, para herramientas de colaboración. Aquí tenemos situadas a las wikis y a las blogs, por ejemplo. Tenemos agregadores, a las redes sociales, ofimática y a herramientas didácticas. Bien, por último les quiero mostrar esta última imagen sacada de la página web Déjate Innovar, la cual nos hace una selección de las herramientas que el docente puede utilizar en el aula para facilitar el aprendizaje-enseñanza. Entre ellas tenemos Google Classroom, Moodle y Edmodo como plataformas que se pueden utilizar para la comunicación. También tenemos aquellas como PowerPoint, como Zoom, como YouTube, que podemos utilizar para explicaciones interactivas. Tenemos actividades, aplicaciones como Paddle, Wordwall y Genially para actividades interactivas, y aquellas como Kahoot y entre otras para la evaluación. Bien, con esto doy concluida mi participación y quiero darle pase a mi compañera Carmen. Muy buenas noches, estimada profesora Milagros, compañeros y compañeras en general. El tema que voy a exponer el día de hoy es estrategias de enseñanza-aprendizaje en EVA. Vamos a recordar primero qué cosa es estrategia, que es un sistema de actividades, temas y recursos que permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver las diferencias que hay entre estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Primero, las estrategias de enseñanza. Se refieren a las acciones del docente que genera el aprendizaje de manera dinámica y reflexiva a los contextos y realidades sociales del grupo, ¿no? Ser un docente virtual requiere ser un especialista en la materia de estudio, pero también es ser un especialista en la aplicación del contenido. Vamos a ver lo que son estrategias de aprendizaje. Son las que se adquiere el estudiante para aprender significativamente y aplicar la información o contenido para solucionar problemas que el docente le genera en las clases. El rol del docente no debe ser solamente de dar información e implantar disciplina a los estudiantes, sino él tiene que ser un guía, un mediador, proporcionarles a los estudiantes ya el desarrollo de las habilidades, ¿no? Y destrezas que ellos deben de aplicar, ¿no? Y también de evaluar los conocimientos y proporcionar espacios para expresión y la creación en estas clases virtuales. También tenemos aquí lo que dice Gamboa y Sandoval y Beltrán, ¿no? Que dicen que valorar la información, la formación y el avance en el aprendizaje. Los docentes ejecutan acciones denominadas estrategias pedagógicas, las cuales en ocasiones no son explotadas por la planeación pedagógica, generando repetición en las aulas de clases. Vamos a pasar ahora a ver los tipos de estrategias de enseñanza. Según Díaz y Hernández, proponen lo siguiente, que se divide en tres. La preinstruccionales, que es el antes, cuando se inicia el aprendizaje, eso quiere decir los saberes previos de los estudiantes al inicio de las clases, ¿no? Después tenemos las coinstruccionales, que es durante todo el proceso de aprendizaje, donde se lleva a cabo los contenidos y las ideas relevantes planteados como metas. Y por último, el cierre o post-instruccionales. Aquí es una visión, es una crítica, una reflexión integradora de lo que se aborda en clases. Es la retroalimentación que se tiene que hacer al final de cada actividad de enseñanza-aprendizaje. Veamos por aquí. Las estrategias de enseñanza, ¿no? Debe de tener lo siguiente.
Primero, integración. Entre el docente y el estudiante, la información que se brinda tiene que ser socializada, tiene que haber cooperación entre todos los integrantes, ya sea el docente, estudiante o en pares también, ¿no? El número 2, tenemos los contenidos. Pueden ser científicos, culturales, históricos, dependiendo del curso o tema a tratar. Los valores, que es muy importante también la etiqueta, ¿no? Para toda clase virtual, reflejando los valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto que debe haber entre todos los integrantes de la clase virtual. Luego tenemos los materiales, ¿no? Que son los recursos que utiliza pues, para la enseñanza-aprendizaje. La comunicación que es brindada por los estudiantes y el docente, tiene que haber una comunicación con intercambio de opiniones, reflexión, y todo debe ser también regido por normas, ¿no? Guardando, como hemos dicho en los valores, el respeto, ¿no? Entre todos. Por último, tenemos la coevaluación. Aquí es muy importante la retroalimentación para aclarar las dudas o dificultades que tiene el estudiante y así se puedan presentar y reflexionar sobre el nuevo aprendizaje que se quiere llegar a enseñar. Las estrategias de aprendizaje para desarrollar en ambientes virtuales, voy a nombrar los siguientes. Son la B heurística, el estudio de casos, las fichas de resumen, los mapas conceptuales, los videos expositivos, la observación, los ensayos, los poemas, los wikis, los foros, los proyectos de investigación, el glosario, las curvas de aprendizaje y la creación de historias. Todo esto el docente utiliza para planificar y impartir sus clases, ¿no? Según los diferentes temas que él vaya a presentar, a organizar. Las estrategias de aprendizaje con apoyo de las TIC. Tenemos el trabajo colaborativo, ¿no? En el aula virtual. El trabajo colaborativo es una estrategia, ¿no? Que es la que cada integrante aporta conocimientos, experiencias y permite también considerar las nuevas alternativas y elaborar conceptos y prácticas para resolver problemas planteados, ¿no? Permite considerar nuevas alternativas y se necesita de herramientas tecnológicas como el correo electrónico, como los foros de discusión, los chats y otros. En el aprendizaje autónomo, el estudiante es quien va por sí solo a hacer su aprendizaje, sin necesidad del docente como mediador o como guía. Utilizando herramientas básicas, él va a ir elaborando sus propias construcciones de aprendizaje, ¿no? En el ambiente virtual se producen a través de un trabajo sincrónico. Como sabemos, las clases sincrónicas se dan en tiempo real, como los chats, las videoconferencias, ¿no? Y el trabajo asincrónico es en tiempo diferido, como los correos electrónicos y los foros, ¿no? Veamos. Pasamos. El aprendizaje basado en proyectos. El trabajo por proyectos sitúa a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un planteamiento mucho más motivador, en que entra en juego el intercambio de ideas, la creatividad y la colaboración. Aquí, el punto de partida es el tema principal, ¿no? Tenemos aquí varios puntos en la cual, por ejemplo, tenemos la organización y la planificación de estos juegos, ¿no? Intercambio de ideas, tenemos la búsqueda y recopilación de información, la creatividad, ¿no? El taller o producción. Todo aprendizaje en proyectos tiene que tener un producto. Al final también una respuesta colectiva a la pregunta inicial, que fue el reto
o el desafío que se inició este juego, para que al final tengan también su evaluación y autoevaluación para reforzar, para reflexionar y para al final tener su aprendizaje significativo, que eso es lo que se quiere lograr al final de este proyecto, ¿no? Tenemos aquí la gamificación, ¿no? Que permite a los estudiantes aprender de forma divertida e interactiva, introduciendo, repasar o reforzar conocimientos, dando energía, entusiasmo en un entorno ameno, ¿no? O evaluar también el conocimiento de los alumnos. Aquí en la gamificación, que son juegos de diferentes estrategias, tenemos la acumulación de puntos, se asigna un valor, ¿no?, a esos puntos para que ellos puedan ir avanzando y puedan ir escalando niveles, obteniendo premios o regalos, clasificaciones, desafíos, misiones o retos que plantean estos juegos, que es muy motivador y que el docente debe de utilizar para que el estudiante siempre esté enganchado, esté motivado a este aprendizaje, ¿no? Que es más divertido que no hacerlo, ¿no? También. Tengo también el trabajo colaborativo en los entornos virtuales, ¿no? Es un proceso en que el individuo aprende más de lo que debería por sí solo, ¿no? Es una interacción que todos los integrantes en conjunto van a aprender, dando sus opiniones, sus críticas constructivas, ¿no? Sus reflexiones, para lograr así un conocimiento constructivo y significativo. Aquí tenemos algunas herramientas TICS para la aplicación del aprendizaje colaborativo. Tenemos en entornos de trabajo, como el Office 365, el Google, ¿no? Tenemos recursos para comunicarse, debatir y colaborar, como Blogger, Padlet, ¿no?, entre otros. Las herramientas para compartir archivos, como Dropbox, ¿no? Recursos para organizar el trabajo, como Workflowing, ¿no?, entre otros. Aquí termina mi presentación y paso a mi compañero José Toledo, que va a hablar sobre criterios de calidad y desafíos de los EVAs. Gracias. Muchas gracias por el pase, compañera Carmen Seminario. Estimada doctora Milagros Guamán, muy buenas noches. Estimados compañeros y estimada audiencia. Bueno, me corresponde presentar el tema criterios de calidad de los entornos virtuales de aprendizaje. Voy a iniciar mi exposición. Bien, es importante este subtema analizarlo con mucho detenimiento, porque de ello va a depender el éxito de todo proceso formativo, ¿ya? En ese sentido, como se menciona allí, si bien gran parte de los EVA poseen herramientas innovadoras, ¿no?, suficientes para desarrollar con cierta calidad las acciones formativas de educación a distancia, también presentan algunas limitaciones y problemas que afectan directamente a la calidad de las acciones formativas. En ese sentido, existe la necesidad de disponer estándares que puedan regular esta situación, que aseguren, que garanticen pues que las plataformas de formación cumplan su propósito, ¿ya?, su propósito de formación. Los ámbitos de análisis de la calidad de los EVA, bueno, según Torres y Ortega, nos proponen 4 ámbitos de análisis de la calidad de la formación online. Estos son la calidad técnica, la calidad organizativa y creativa, la calidad comunicacional y la calidad didáctica. Son 4 dimensiones, 4 aspectos fundamentales que deben contemplar toda plataforma EVA, ¿ya? A continuación voy a describir en qué consiste cada uno de estos criterios.
El primer criterio, la calidad técnica, bueno, hace referencia, pues, al aspecto, se podría decir, de infraestructura tecnológica. Las técnicas de la plataforma que han de garantizar la solidez y estabilidad de los procesos de gestión y de enseñanza de aprendizaje. Por ello han de valorarse algunas variables. A continuación, ahí estoy mostrando, se muestra algunas variables. La infraestructura tecnológica necesaria y accesible. El coste de acceso y mantenimiento es fundamental. A excepción de algunas plataformas que utilizan código abierto, software libre. El nivel de conocimientos técnicos necesarios. Es importante para poder cubrir este criterio de evaluación de la calidad técnica. La eficacia de gestión de cursos. La versatilidad para el seguimiento de las altas y bajas de los participantes, en este caso de los estudiantes. Y la posibilidad de mantenimiento y actualización permanente de la plataforma. Bien. El segundo aspecto, la calidad organizativa y creativa. Bueno, en segundo lugar, pensamos que la plataforma ha de ofrecer a los alumnos y profesores ventajas organizativas y creativas para el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esa perspectiva se citan los siguientes aspectos. La flexibilidad para perfilar enfoques de instrucción y aprendizaje. La posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos educativos. La versatilidad a la hora de diseñar e implementar sistemas de retroalimentación. Es importantísimo que después de impartida el proceso formativo se retroalimente, considerando que el centro, el protagonista principal de todo este proceso es el estudiante. La posibilidad de organizar los contenidos, la posibilidad de creación automática y o manual de glosario de términos. Y la integración multimedia, es un factor fundamental también, así como la calidad en las herramientas de evaluación, autoevaluación y coevaluación. Diversos aspectos para abordar el tema de la evaluación formativa. El tercer criterio está referido a la calidad comunicacional de todo entorno virtual de aprendizaje. En este aspecto se deben valorar las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica, que hace un momento mi compañera nos mencionó, ¿no? Los aspectos de la sincronización y asincronización se contemplan en todo entorno virtual de aprendizaje, entre todos los participantes, tanto a nivel de docente como alumnos, apoyándose en el uso de herramientas colaborativas, como los foros o grupos de debate, ¿no? Si nos referimos a herramientas asíncronas, el correo electrónico también y la mensajería interna, el tablón de noticias, el calendario, los chats, y la audioconferencia y o videoconferencia, para abordar la comunicación sincrónica. El cuarto criterio de los entornos virtuales de aprendizaje, referidos a los criterios de calidad, es la calidad didáctica. Los EVA deben tener la posibilidad de incorporar actividades para integrar metodologías diversas de forma coordinada, las cuales deberán apoyarse en los principios de aprendizaje de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. Para poder tener una calidad didáctica, debe seguir los siguientes principios. Orden y claridad didáctica. Es decir, al igual que en una educación presencial, en el entorno virtual también se debe asegurar los procesos didácticos en toda, se podría decir, experiencia de aprendizaje, como son iniciar, pues, ¿no?, con una motivación, el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, para pasar a la construcción del conocimiento y finalmente la evaluación. Ya todos esos aspectos se deben considerar, se debe garantizar que se dan. La secuencialidad conceptual también, la autonomía organizativa, el andamiaje cognoscitivo, la información y comunicación multimedia.
El aprendizaje activo, como se mencionó hace un momento, también se puede implementar el aprendizaje basado en proyectos para dar protagonismo a los estudiantes. El aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo, haciendo uso de las diversas herramientas para este fin. Bien, así como hay criterios para asegurar la calidad de los entornos virtuales de aprendizaje, también, bueno, los entornos virtuales de aprendizaje presentan grandes desafíos o dificultades. Como lo señala Ortega, hay 3 aspectos fundamentales que se tiene que considerar, como es el funcionamiento de los canales de comunicación digital, ¿no? Se debe superar esas dificultades, básicamente evidenciadas en la lentitud en cuanto a la transmisión de la información. Otro aspecto fundamental también es la calidad tecnológico-educativa de la información. Por ejemplo, descuidan la calidad estética del diseño gráfico y multimedia para generar este impacto y despertar el interés en los participantes. Es fundamental también este aspecto. El último elemento, el tercer criterio, el diseño metodológico y organizativo de la acción formativa. Es importante seguir una estructura, seguir un plan de acción, una planificación previa antes de presentar una propuesta educativa y no obsesionarse por la transmisión de contenido. Entonces, en ese sentido, la planificación es fundamental. Bien, entonces, de esa manera estoy presentando los criterios de calidad en los entornos virtuales de aprendizaje y también los desafíos. A continuación, voy a dar pase a mi compañera Rita Carrillo Robles, quien va a abordar el tema roles del docente, estudiante, tutor y administrador en un entorno virtual de aprendizaje. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José, por el pase. Buenas noches, profesora Milagros. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a presentarles los roles de los agentes educativos en los entornos virtuales de aprendizaje. Para empezar, quiero destacar 3 aspectos generales sobre los EVA y los roles de los docentes y estudiantes como principales agentes de un entorno virtual de aprendizaje. El primer aspecto es que en un curso virtual de aprendizaje, profesores y estudiantes asumen distintos roles. En realidad, los roles que ellos van a asumir están referidos justamente a la necesidad de poder interactuar en espacios en los cuales físicamente no se van a encontrar y en el tiempo no necesariamente de manera sincrónica. Por lo tanto, los profesores como los estudiantes necesitan desarrollar algunas estrategias para poder interactuar y comunicarse. Un segundo aspecto que debemos tomar en consideración es que el aprendizaje en entornos virtuales se va a definir con la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias que va a considerar 3 ejes importantes que los vamos a ver a continuación. El primer eje es la interacción. En este caso, nosotros debemos concebir la interacción como un proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje donde docentes y estudiantes con sus pares van a poder desarrollar actividades de manera colaborativa, interactuando entre ellos. El segundo aspecto a tomar en consideración, o eje a tomar en consideración, es la colaboración. Aquí es importante destacar que el docente debe desarrollar algunas actividades que permitan el uso de los medios tecnológicos, pero también el desarrollo de actividades y competencias para el trabajo en equipo. Y finalmente tenemos el tercer eje, que es la producción, que tiene relación con aquellas experiencias que el docente va a diseñar o que también los estudiantes podrían plantear para poder trabajar en sus cursos virtuales de aprendizaje a través del uso de herramientas y de las plataformas virtuales, y que a su vez permiten generar evidencias de aprendizaje que posteriormente van a ser utilizadas para procesos de calificación o certificación. Finalmente tenemos el tercer aspecto, que es que el estudiante pasa a ser el centro de la formación.
Es decir, en un entorno virtual de aprendizaje, el docente ya no es quien va a desarrollar los contenidos necesariamente. Él va a organizar los recursos, las fuentes, las actividades que van a poder trabajar los estudiantes con la finalidad de lograr aprendizajes. Por lo tanto, el docente se va a convertir en un guía y en un facilitador del aprendizaje. Para poder seguir con el tema de los roles, vamos a ver un pequeño video que ha sido elaborado por la Universidad Nacional de Ingeniería sobre el rol del docente y tutor en los entornos virtuales de aprendizaje. Rol del docente tutor en entornos virtuales de aprendizaje. La asesoría académica es un espacio de intercambio de conocimientos. Orienta a los estudiantes en cuanto a la metodología de trabajo. Supervisa los avances académicos. Motiva a los estudiantes hacia el desarrollo positivo de sus posibilidades y capacidades creadoras. Dispone en la plataforma de diversos recursos para el aprendizaje. Propicia la interacción entre los participantes de su aula virtual. Evalúa y retroalimenta las actividades aplicativas y exámenes de los estudiantes. La educación no se detiene, se transforma. Campus. Muy bien, entonces como hemos visto y tal como también lo ha mostrado Mariela en el video de Manuel Area, se destacan algunos de los roles del docente en los entornos virtuales de aprendizaje, que son básicamente crear experiencias educativas significativas y valiosas para los estudiantes, crear entornos y contenidos, espacios de comunicación, formular tareas y actividades, estimular la participación y la motivación de los estudiantes, acompañarlos finalmente en el proceso de aprendizaje que ellos van a desarrollar. Y en ese sentido quisiera presentarles también algunas ideas de otros autores que recogen de alguna manera lo que ya hemos venido trabajando. Por ejemplo, en el caso de Ryan y otros, se reconoce algunas habilidades que el docente en línea debe desarrollar y que las organiza en 4 categorías. La primera categoría es el punto de vista pedagógico. En esta categoría, el docente cumple el rol de facilitador y va a contribuir con el conocimiento y la comprensión de los estudiantes dentro del curso o de la materia que va a impartir. La idea es que el docente pueda propiciar espacios de diálogo y de reflexión donde los estudiantes puedan discutir a partir de preguntas y de fuentes que ellos deben revisar y con el análisis y la reflexión que ellos realicen poder desarrollar o plantear contribuciones. Asimismo, la idea dentro de este punto de vista pedagógico es que los docentes puedan sintetizar los puntos esenciales y enfatizar la aplicación de técnicas, las metodologías, los enfoques, las teorías que el curso virtual que está impartiendo presenta. Una segunda categoría es desde el punto de vista técnico. En este sentido, es importante que el docente pueda garantizar que los estudiantes se sientan cómodos en el uso de la plataforma y también de los recursos tecnológicos que va a proponer para el desarrollo de su materia. Dentro de la propuesta de recursos, la idea es que el estudiante pueda utilizarlos como fuentes de información para desarrollar los aprendizajes y también como fuentes para la evaluación de los aprendizajes. Y que no se desvíe su concentración o se desmotiven al momento de desarrollar las actividades o de interactuar con estas herramientas. Asimismo, dentro de este punto de vista técnico, la idea es que el docente pueda formular una atmósfera de colaboración que permita que los estudiantes puedan crear comunidades de aprendizaje. Una tercera categoría es desde el punto de vista social. En este aspecto, el docente cumple el rol de formar en valores. No solamente brinda conocimientos o en todo caso orienta o motiva a los participantes o estudiantes de un programa a desarrollar conocimientos, sino también a formarse de manera actitudinal. Asimismo, el docente cumple el rol de curador de contenidos y va a asegurar la calidad de las fuentes y los documentos que él va a proponer dentro de su entorno virtual de aprendizaje. Va a seleccionar temas, va a seleccionar fuentes que además
puedan ajustarse a las necesidades del propio estudiante y también respondan a las necesidades del contexto en la que él se ubica. Y finalmente tenemos como cuarta categoría el punto de vista organizativo. En esta categoría, el docente va a asegurar la organización, acceso y uso de todos los recursos educativos que va a ubicar en su entorno virtual de aprendizaje. Y además va a cumplir el rol de moderador, es decir, va a tener una participación muy activa orientando la discusión y el intercambio de ideas entre los estudiantes, organizando y facilitando su intervención y brindando retroalimentación a las actividades que ellos desarrollen, ya sea de manera individual o colaborativa. Asimismo, se espera que el docente pueda resumir los principales aportes que vayan a desarrollar dentro de estas actividades. En ese sentido, estos roles se van a resumir en algunas acciones. Por ejemplo, tenemos la primera acción, que es el diseñar recursos educativos y medios para el aprendizaje. Es el docente quien, a partir del conocimiento y el manejo de su materia, va a proponer las herramientas educativas y los instrumentos de evaluación que va a aplicar con los estudiantes durante el desarrollo de su curso. Una segunda acción es que gestiona, orienta, provee de información y de conocimiento. Para ello va a recurrir a distintos formatos y fuentes de información que previamente debe haber curado. Va a diseñar y poner en marcha este sistema de evaluación que desde su institución y desde los principios o enfoques metodológicos que la institución propone, se van a desarrollar también dentro de su programa virtual, ¿no? La idea es que el docente pueda retroalimentar y también reconocer en el propio estudiante su proceso de aprendizaje y lo ayude a reflexionar y hacer un proceso de metacognición en función de las actividades que va desarrollando. Otra acción que tiene que desarrollar el docente es diseñar y generar su propio entorno de aprendizaje que esté organizado y cumpla la función de poder orientar o brindarle una ruta didáctica al estudiante para poder seguir con su estudio autónomo. Recordemos que dentro de los cursos online o los recursos virtuales, el estudiante va a tener una participación muy activa. Por lo tanto, es importante que su entorno esté realmente ordenado, de tal manera que el estudiante pueda seguir una ruta de aprendizaje. Asimismo, va a planificar y diseñar todas las actividades que el estudiante va a desarrollar, no solamente actividades calificadas, sino también actividades de proceso que le permitan al estudiante poder seguir su estudio de manera consciente y progresiva. Y finalmente, va a fomentar la interacción entre él como guía y acompañante del estudiante, con el grupo de estudiantes y también entre los propios compañeros, de tal manera que se pueda desarrollar un trabajo en equipo donde articulen conocimientos, compartan ideas, compartan alternativas de solución a distintos problemas que el docente proponga dentro de las actividades de aprendizaje. Hasta aquí hemos visto el rol de los docentes dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Pero en muchos programas también se propone un agente que complementa el rol del docente, que es el tutor. Sobre todo estamos hablando de programas un poco más extensos, como una maestría o, por ejemplo, un diplomado, donde es necesario que haya una persona que pueda acompañar al estudiante desde el inicio de los estudios hasta finalizar el programa. En estos casos, sí es importante contar con esta persona que acompaña al estudiante, que lo oriente y que pueda servir de referente para el desarrollo de sus estudios. Para Chumpitas, los roles que cumplen los tutores dentro de este tipo de programas son los siguientes. Cumple un rol de nexo entre la institución, los docentes y los estudiantes. Un segundo rol es que son un referente incondicional, además de brindar un apoyo afectivo y motivación constante al estudiante. Lo orienta dentro de su proceso de aprendizaje, lo ayuda a controlar sus ritmos de estudio, atiende consultas y también intercambia información
o recomienda algunas fuentes de información para que puedan complementar sus estudios. Y finalmente, como el tutor es quien va a acompañar progresivamente al estudiante durante todo el programa, va a conocer al estudiante de tal manera que pueda entender cómo es su proceso de aprendizaje, cuáles son sus necesidades, qué dificultades puede tener durante el desarrollo del estudio de los cursos, de tal manera que pueda transferir en el momento que sea necesario esta información cuando se detecta, por ejemplo, que un estudiante está teniendo alguna dificultad, que no puede entregar alguna tarea o puede ser un posible desertor del curso o del programa. En ese sentido, es importantísimo la labor del tutor porque él es quien nos va a brindar a la institución información para poder hacer el seguimiento y acompañamiento más personalizado al estudiante. En ese sentido, me parece interesante que podamos ver un artículo, un extracto del artículo El rol del tutor en entornos virtuales de aprendizaje de Quirós, quien además señala algunos otros roles o funciones que pueden cumplir los tutores. En este sentido, por ejemplo, proporcionan pautas motivadoras. Sabemos que el tutor, quien va a acompañar durante todo este proceso de aprendizaje a los estudiantes, va a generar en ellos una alta motivación, compromiso, los va a animar para que ellos sigan progresivamente el desarrollo de sus cursos. Van a ejercer también cierto control y regulación en el rendimiento, pues va a ayudar al estudiante a poder reflexionar y disponer de fuentes de información complementaria, retroalimentando y propiciando también el desarrollo de actividades colaborativas. Puede ayudar además en este aspecto a los estudiantes a formar los equipos de trabajo de tal manera que dentro de estos equipos también los estudiantes puedan apoyarse y puedan seguir juntos el programa de estudios que están desarrollando. El otro aspecto o la otra función es que estimula la reflexión. El tutor, más que ayudar a reflexionar respecto a una calificación, por ejemplo, o alguna actividad de aprendizaje propiamente diseñada por el docente, va a ayudar en este aspecto a los estudiantes a poder hacer un proceso de autorreflexión, ¿no? Respecto a los resultados que ellos han obtenido, a reconocer cuáles han sido, digamos, las estrategias que ellos han seguido para poder alcanzar sus metas, cuáles han sido las acciones realizadas y qué podrían mejorar respecto a las actividades que han trabajado. Y el cuarto rol que me parece interesante es que perturba los diseños. En este sentido, el tutor lo que va a hacer es ayudar al estudiante a reconocer que el error o, digamos, descubran a través de la retroalimentación aquellos elementos o defectos que ha habido en el desarrollo de sus productos y aprendan a partir de ello a ajustar, adaptar y mejorar las actividades que ellos han estado desarrollando. Hasta aquí hemos visto entonces los roles del docente y del tutor. Ahora veamos el rol del estudiante. El estudiante en sí es el centro o el eje, como habíamos mencionado hace un momento, de nuestros programas de formación. En ese sentido, todo curso o modelo formativo en educación virtual se va a centrar en el interés, la motivación, la perseverancia del estudiante y lo va a reconocer además como una persona que puede progresar en el estudio de manera independiente y autónoma, que tiene curiosidad, que tiene sentido crítico y que va a investigar más allá del estudio o más allá de las propuestas de documentos o fuentes que nosotros como docentes podamos brindarles. Entonces, en definitiva, el entorno virtual de aprendizaje o un curso virtual con un entorno virtual de aprendizaje debe permitir una actividad formativa del estudiante y darle un rol protagónico. Para Rugeles, Mora y Metaute, los roles del estudiante en este tipo de contexto son los siguientes. Primero, el rol orientado al fortalecimiento de la autodisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante debe aprender a distribuir su tiempo, tener libertad, flexibilidad,
en el aprovechamiento del aprendizaje mediado por las tecnologías, pero también tiene que ver con la autoexigencia, es decir, el estudiante debe ser el principal interesado en poder autoexigirse para poder desarrollar su proceso de aprendizaje. Un segundo rol que podemos encontrar es el fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo. La idea es que el estudiante aprenda a razonar, a analizar, a argumentar todas las acciones y hechos que realiza a partir de las actividades de aprendizaje propuestas, lo que implica que el nuevo conocimiento que se genera a partir de este proceso de aprendizaje pueda ser aplicado y de esa manera sea significativo. Aplicado en su propia práctica, aplicado dentro del contexto en el cual se encuentra. Un tercer rol que podemos encontrar es el mejoramiento del autoaprendizaje, que tiene una relación muy directa con el fortalecimiento de la autodisciplina. Es decir, se espera que el alumno pueda aprender de manera autónoma, activa, participativa, fomentando sus propios valores, tomando decisiones, distribuyendo sus tiempos y también formando redes académicas, redes de estudio o de aprendizaje, donde pueda él tener la posibilidad de estudiar y dialogar con otros compañeros y construir de manera colaborativa sus aprendizajes y no de manera aislada. Y finalmente, el mejoramiento del trabajo colaborativo, ¿no? La idea es que el estudiante también pueda exponer su punto de vista a través de sus propias posiciones críticas y que éstas sean además fortalecidas en la discusión que pueda surgir con sus pares y con el propio docente, de tal manera que a través de estas discusiones puedan intercambiar conocimiento y generar entre todos nuevos conocimientos. Entonces, en función a estos roles, podemos señalar algunas acciones que los estudiantes van a desarrollar dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. La primera acción es que va a construir sus propios conocimientos o sus nuevos conocimientos, va a gestionar su proceso de formación, va a aprender de manera autónoma, activa, participativa y va a participar del trabajo colaborativo, intercambiando conocimientos y fortaleciendo también sus habilidades comunicativas, tanto con sus pares como con el docente. Va a aplicar estrategias para buscar, seleccionar, tratar y producir nueva información y finalmente va a autoevaluarse, evaluar su propio proceso de aprendizaje a través de estrategias de metacognición y de autoevaluación que el docente pueda proponerle. Bien, hemos visto el rol del docente, el rol del tutor, el rol del estudiante, pero hay otros dos agentes que son importantes mencionar. Y estos son la institución y el equipo técnico de apoyo. Por ejemplo, en el caso de la institución, tenemos como roles las definidas sobre las líneas de acción estratégica para establecer los equipos y la tecnología necesaria para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de programas de formación, ya sea de pregrado o posgrado, en línea. Dentro de estos roles organizativos, también se espera que la institución pueda establecer aquellos enfoques de formación, el desarrollo de competencias, el enfoque metodológico y de evaluación que se deben propiciar dentro de estos programas. Y además se preocupen por la capacitación constante de los equipos, tanto académicos, docentes y tutores, como de los propios estudiantes para poder desarrollar las actividades dentro de los entornos virtuales con facilidad. Y el equipo técnico de apoyo, que tiene alguna relación también con lo que ya mencionó José hace un momento, con algunas características de calidad de los entornos, es que estos equipos van a velar justamente por la calidad tecnológica de las plataformas, van a señalar cuáles son los requerimientos y cuáles son los aspectos técnicos y de conectividad que permitan tanto a los estudiantes como a los docentes poder interactuar. Asimismo, este equipo va a poder brindar a la institución en general algunas alternativas para poder mejorar e innovar constantemente sus plataformas,
sus sistemas informáticos con la finalidad de brindar programas con mejor calidad dentro de la institución educativa. Bien, hasta aquí hemos visto entonces los roles de todos los agentes que participan dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Les agradezco su atención y a continuación los dejo con Cecilia Carrillo, quien va a desarrollar el tema evaluación de los aprendizajes y también va a señalar las conclusiones del equipo de trabajo. Muchas gracias, Rita. Bueno, ante todo, buenas noches, doctora Milagros Guamán y estimados compañeros. Me toca ver el último punto, que es la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Como bien sabemos, la evaluación es un proceso de registros y de la valoración de los resultados obtenidos en el proceso del aprendizaje. Es decir, que se va a comprobar el grado de enseñanza-aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos. Y para seguir con el tema, vamos a ver en estos momentos un video que es de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, que nos va a hablar sobre los ambientes virtuales y en la evaluación de contextos virtuales, sobre todo en el transcurso de la pandemia. Evaluación en contextos no presenciales para la UMCE. La Universidad Pedagógica de Chile acompaña la actividad académica y docente en tiempos de pandemia, apoyando a académicos, directivos y estudiantes en la comunicación permanente, disponibilidad de recursos para el aprendizaje y conectividad. Sin duda, en el proceso de formación, la evaluación presenta un gran desafío en todos los contextos de enseñanza y aprendizaje, porque contiene una serie de componentes. En primer lugar, los asociados a la medición del nivel de logro, muy vinculados con el tipo de aprendizaje que se promueve. En segundo, los componentes metodológicos orientados a los formatos, lenguajes, tiempos y condiciones de aplicación de una evaluación. Y los componentes éticos referidos a la justicia en la evaluación, que exigen criterios predefinidos, una finalidad explícita y que se promueva la retroalimentación del que aprende, del que enseña y del proceso. Para el que enseña, la evaluación de aprendizajes, desempeños o competencias permite orientar la continuidad de un proceso formativo, evidenciando el currículum implementado. Es un insumo para la propia evaluación de la docencia, por lo que promover, mediante la retroalimentación, la reflexión activa sobre la evaluación es un insumo de la reflexión docente que nutre la identidad profesional de los profesores y profesoras. Para el que aprende, la evaluación genera impactos cognitivos, pero fundamentalmente emocionales, por lo que incide en la motivación del logro, del compromiso e incide en la autopercepción de eficacia y contribuye a saber cómo mejorar. En el contexto de la formación inicial o continua de docentes, significa además modelar en la evaluación situada. Por lo anterior, para la UMCE, la evaluación se suscribe a una visión. Esta visión, reforzada en el modelo educativo, caracterizado por principios de flexibilidad, proyectividad, transformacionalidad, integralidad, promoviendo la autonomía profesional y académica, se aleja de un sentido penalizador, de control externo, de la mera calificación o de la asociación al valor de una persona. Por ello, la evaluación, al igual que todo proceso, requiere de planificación, obtención de información en base a criterios conocidos, formulación de juicios fundamentables y toma de decisiones. Algunos aspectos que contribuyen a una mejor evaluación en contextos no presenciales son: validez, permite su medición y comunicación; confiabilidad, el estudiante se conoce por medio de sus actividades y por el desarrollo de las consignas dadas a través de los instrumentos; autenticidad, los recursos que se pueden utilizar en los entornos virtuales y en las propuestas mediadas por tecnología facilitan el desarrollo y creación de simulaciones y entornos propicios para este tipo de actividades; criterios claros, disponibilidad de acceso a ellos, expuestos, explicados y que puedan estar permanentemente en las interacciones, centrando las expectativas de profesores y estudiantes. Bien, entonces, como podemos apreciar, tanto para la Universidad Metropolitana de Ciencias en la Educación como para muchas otras, el tema de la evaluación en entornos de aprendizaje es un tema un poco difícil de tratar, sobre todo cuando empezó la pandemia,
ya que no todas las instituciones contaban con entornos virtuales ni con procesos de enseñanza-aprendizaje que tuvieran que ver con la educación en línea o con educación no presencial, como bien sabemos. Entonces, dentro de los principios de la evaluación, como hemos visto en este video, se basan en 4 fundamentales, como bien también indica Giovanni Ruiz, del año 2013, cuya tesis doctoral indicaba, entre ellos, a la confiabilidad. Y bien sabemos que este principio es sumamente importante, ya que este se da desde un inicio en cuanto a lo que es la enseñanza presencial realizada en el aula. Sin embargo, con los nuevos tiempos, la modalidad a distancia o en línea pudo haber resultado insoslayable, ya que en este caso se va a conocer al estudiante por medio de sus actividades y las ejecuciones de los instrumentos que lo van a evaluar. También vamos a tener lo que es la autenticidad. Bien sabemos que la evaluación del aprendizaje debe ser en forma auténtica, pero en este caso, y sobre todo con los entornos virtuales de aprendizaje, podemos hacer también el uso de simulaciones y entornos que van a satisfacer este principio. También tenemos el de la validez, que obviamente está dentro de los instrumentos de evaluación del aprendizaje como hito para el uso de estos, como bien se han indicado anteriormente, y el instrumento elegido deberá reflejar lo que se conoce como el dominio del tema. Y como último principio, pero no menos importante, es la objetividad. La objetividad obviamente va a formar una parte integrante dentro de cualquier evaluación. En la educación a distancia o en línea, en la que no se conoce personalmente al estudiante muchas veces, si bien no se conoce presencialmente, sí se conocen sus trabajos, sus comentarios y sus ejecuciones. Y resulta muchísimo más fácil cumplir con este principio. Como factores determinantes para evaluar, tenemos que regirnos, obviamente, a las siguientes preguntas. ¿Quién va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Y cómo es que se va a evaluar? Y son las respuestas a estas preguntas, como bien nos indica García, que nos va a permitir definir y delimitar el tipo de evaluación en los entornos virtuales. La misma que debe ser lo más objetiva y formativa posible. Podemos ver también a través de esta infografía los tipos de evaluación. Tenemos un enfoque metodológico, el cual vamos a tener cualitativas, cuantitativas y cuantitativas, un estándar de comparación que es de acuerdo a normativas o criterios, de acuerdo a la extensión, que puede ser global o parcial, como un agente evaluador que es interno, como una autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y externa, o una finalidad o función, que es de acuerdo a la forma diagnóstica, formativa o sumativa. Esta fuente, obviamente, la podemos encontrar en la página web docentesaldia.com, como bien se indica al pie. También tenemos actividades o productos o ideas para evaluar, y entre ellos podemos ver los famosos mapas mentales, líneas del tiempo, maquetas, juegos, acrósticos, debates, grabaciones de audio, videos, conferencias, entre otros. En cuanto a los instrumentos de evaluación, también podemos ver diversos autores que nos van a indicar las pruebas objetivas, rúbricas, cuadernos de los alumnos, portafolios de evidencias, listas de cotejos, guías de observación, entre otros. Y dejamos aquí un artículo sobre diversos instrumentos de evaluación en entornos virtuales brindados por las licenciadas Lescano y Vilanova para la Universidad de la Patagonia en Argentina. A su vez, la Universidad de Murcia también nos brinda una serie de herramientas para las evaluaciones, como son los software Socrative, Kahoot, Propov,
Google Classroom, como nos mencionaron anteriormente, o entornos como el Edmodo o el CISAM. En cuanto a las ventajas del uso de las evaluaciones en entornos virtuales de aprendizaje, vamos a poder ver la iniciativa del desarrollo de destrezas importantes en los actuales entornos económicos y sociales como la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Se reducen tiempos y costos al facilitar el uso de técnicas para evaluar grupos mucho más numerosos y diversificados. Posibilita el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con otras actividades del aprendizaje, así como una retroalimentación inmediata en sus resultados. Ofrece mayores oportunidades para practicar los conocimientos y destrezas adquiridas y se da una capacitación constante de los docentes en el diseño de estrategias e instrumentos objetivos para la evaluación del desempeño de nivel superior. Sin embargo, también vamos a tener algunas desventajas. Como un principal problema, la evaluación de un ambiente virtual o a distancia es el de la fiabilidad, dado que puede inducir al plagio, como nos lo indican James, McKinsey y Devlin del 2002. Mientras tanto, Durant y Valerio también complementan como desventaja el exigir una mayor planificación de las estrategias y construcción de instrumentos para la evaluación dentro de los entornos virtuales, cuya implementación obviamente consume más tiempo en el proceso de mediación desarrollado por el profesor. Como referencias bibliográficas para el desarrollo de esta videoconferencia, hemos puesto las más importantes que se basan en artículos, tesis doctorales, páginas web, entornos virtuales de algunas universidades, entre otros. Y antes de culminar con esta presentación, vamos a indicar las conclusiones que hemos emitido como grupo, el cual es los EVA o los entornos virtuales de aprendizaje, cuyos instrumentos tienen como propósito el desarrollo del aprendizaje significativo, promueven la alfabetización digital y facilitan la educación en el alumno y en su participación activa en la construcción de conocimientos. La utilización idónea de los recursos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición hacen realidad un modelo de educación en línea, efectivo que favorece el crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos. Es necesario que los docentes innoven estrategias de enseñanza y de aprendizaje, combinando eficientemente las plataformas virtuales, herramientas web o aplicaciones tecnológicas con una planificación sistemática, flexible y adaptada a los contextos en que se desenvuelven los usuarios del servicio educativo. Es apremiante vigilar que todo cuanto se desarrolle esté antecedido por un proceso sistemático de planificación. Planificar es la única manera de utilizar los recursos disponibles con el mínimo de errores. Ayuda a sentar las bases para poder reflexionar acerca de la utilidad y del impacto de las acciones. El uso de los recursos, materiales, objetos de aprendizaje, REAs y actividades promueven las estrategias de aprendizaje en los entornos virtuales desde una perspectiva colaborativa y cooperativa para la adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos en los aprendientes. A nivel de agentes, el docente de cursos en EVA tiene un gran compromiso con la formación del estudiante y ejerce un rol activo en el ámbito virtual para que se adquieran los conocimientos y las habilidades en el proceso de aprendizaje. Y el estudiante asume como un rol protagónico frente al desarrollo de actividades para optimizar el tiempo, haciendo uso de recursos puestos a su disposición. La institución educativa y el equipo de apoyo técnico cumplen importantes funciones al establecer líneas de acción estratégicas, equipos y tecnología, así como garantizar la calidad y aspectos tecnológicos necesarios para interactuar en el EVA.
La evaluación puede convertirse en un elemento motivador entre quienes participan en el entorno virtual de aprendizaje, siendo los instrumentos los facilitadores de estos procesos, a través del uso de herramientas digitales para su logro. Es por ello que en sus diferentes tipos, la evaluación resulta una herramienta indispensable para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, queda decirles que estamos agradecidos que nos hayan permitido presentarles este tema. Muchas gracias, y esto fue Entornos Virtuales de Aprendizaje.